Comisión Ocasional presentará informes sobre el caso Encuentro. La recomendación sería un juicio político al presidente Lasso, aunque varios constitucionalistas advierten de vicios en la forma y en el fondo. Llamamiento a juicio a los implicados en el caso de supuesta esclavitud de la empresa Furukawa al acusarlos de una explotación laboral. 500 nuevos turnos para atención de pasaportes anuncia el registro civil, que habilitará el fin de semana para atención a usuarios. En el mundo, la isla de Hong Kong, bajo la administración del gobierno de Pekín, eliminó el uso de las mascarillas tras superar todos los indicadores de la pandemia del COVID-19. La Comisión Legislativa que indaga los hechos alrededor del caso Encuentro tiene listo el informe borrador en el que recomienda al Pleno el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso. En la Asamblea hay críticas al contenido del documento y a las causales porque aseguran que no corresponden a lo establecido en la Constitución. En un extenso documento de 221 páginas, la comisión ocasional creada para indagar el llamado caso Encuentro manifiesta que no encontraron vínculos directos entre el presidente Lasso y la mafia albanesa. Hasta ahora que haya una acción, que el presidente haya dado una orden, no se ha encontrado. Sin embargo, se detalla en el documento que hay elementos para llevar a juicio político al presidente por las causales de presunta omisión y traición a la patria. En lo público, si la máxima autoridad no actúa en cualquier circunstancia sobre presuntos hechos delictuosos, se vuelve corresponsable. El informe, que aún se considera borrador, podría ser modificado antes que sea votado en la comisión compuesta por los legisladores Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano, Diego Esparza, del Partido Socialista, Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática, la correísta Viviana Veloz, el oficialista Gruber Zambrano, Mireya Pazmiño de Pachacutic y el independiente Augusto Guamán. Todos ellos convocados para votar el informe este miércoles a las 8 de la mañana, aunque desde ya surgen las dudas y cuestionamientos a este documento. Pongamos mis asesores, de mío personalmente, nunca fue convocado a colaborar en este informe. Esto lo han hecho escondido. Creo que es un informe político, jurídicamente inconsistente, que la Corte Constitucional, que no es política, les va a decir aquí no hay nada. No podemos respaldar que una fábula sea el intento de construir una narrativa para pretender derrocar un Estado democrático. Carolina Asante, Noticias 7. Como se había anunciado desde principios de año, el Ministerio del Interior ya tiene fecha para entregar a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al denominado Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, conocido como COESCOP. Veamos de qué se trata. Este miércoles está previsto que el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de la policía, Fausto Salinas, vuelvan a la Asamblea, pero esta vez no para comparecer, sino para solicitar que se tramiten cambios en el COESCOP. Solicitar una facultad expedita para dar un procesamiento a los malos policías. En una entrevista con Noticias 7, el comandante explicó que las reformas ayudan en la depuración de las filas de los uniformados con relaciones dudosas con organizaciones criminales. O que tenga un núcleo de amistades que no sea coherente con el servicio policial, y también a quien tenga un bajo desempeño en el cumplimiento de sus funciones. Y es que según Salinas, el actual COESCOP ha generado problemas en los procesos disciplinarios por ser muy flexible o garantista. Por ejemplo, desvincular a un mal elemento como el exteniente Germán Cáceres tomaba al menos 45 días. En la propuesta al legislativo, el tiempo se reduciría a 15 días, así como otras sanciones administrativas. Las personas que tengan uso inadecuado de los medios logísticos, uniformes, quien entregue información a organizaciones criminales. Para el abogado y experto en seguridad, Carlos Blanco, los cambios eran urgentes. Se había perdido la disciplina, pues no se permitía realizar sanciones de manera inmediata, ya que se debía seguir un proceso largo y engorroso para una sanción, por más pequeña que ésta sea. En su opinión, las sanciones deben endurecerse y agilitarse. Esto permitirá que la Policía Nacional pueda tomar las decisiones de acorde a la necesidad en cuanto a las infracciones o delitos que hayan cometido sus miembros. En la policía esperan que un COESCOP más estricto hará que los uniformados se lo piensen 2 veces antes de cometer un delito. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Los procesados en el caso de Furukawa fueron llamados a juicio al estar acusados de esclavitud moderna. 3 exrepresentantes de la empresa japonesa son vinculados a un supuesto caso de trata de personas con fines de explotación laboral. 5 años después de develado el caso de presunta esclavitud moderna en las plantaciones de abacá de la empresa Furukawa, 3 de los señalados serán llevados a juicio. El gerente histórico de 25 años desde el exgerente y 2 funcionarios administrativos. Además, la empresa Furukawa también será procesada, siendo la primera vez que en Ecuador sea enjuiciada por el delito de tratado de personas con fines de explotación laboral. Es una oportunidad la judicialización de este caso para que pueda existir política pública, para que puedan existir cambios normativos y sobre todo que se terminen estas prácticas de formas contemporáneas de esclavitud. El caso de Furukawa conmocionó al país y dio la vuelta al mundo cuando en 2018 la Defensoría del Pueblo advirtió que la empresa sometió a sus trabajadores a condiciones laborales y de vida indignos y precarios. Al acoger de esta manera a las víctimas, se iba agravando su situación de pobreza y de pobreza extrema. Esto fue presentado como evidencia, así como también los testimonios de 106 víctimas que forman parte de este proceso, aunque según un censo hecho en 2018, serían en total 1.244 personas las que sufrieron en las plantaciones de Furukawa. De ser hallados culpables, los procesados pagarían penas de cárcel de entre 16 y 19 años y la empresa podría ser cerrada. Carolina Basante, Noticias 7. Este martes se instaló la audiencia de juicio por secuestro con resultado de muerte de Miguel Ángel Nazareno, fundador de la captadora ilegal de dinero llamada Big Money. En este caso hay 4 procesados, entre ellos alias Coliflor, quien fue recapturado hace un mes. Tras 8 horas, el juez que lleva la causa en el Complejo Judicial Sur en Quito la suspendió y convocó para su reinstalación el 8 de marzo. En la diligencia, la Fiscalía ha presentado 11 pruebas periciales y testimonios que recabó para confirmar que los sospechosos están involucrados en la muerte de alias Don Nasa, encontrado sin vida en Amaguaña, al oriente de Quito, en abril de 2022. Tres personas fueron detenidas por el delito de pornografía infantil en la provincia del Guayas. La policía realizó allanamientos y encontró archivos que podrían vincular de forma directa a los influencers de contenido para adultos. En la siguiente nota les contamos cómo operaría esta red en nuestro país. Se trata de uno de los 3 allanamientos que realizó la Policía Nacional en Guayas. Luego de ingresar a varias viviendas, hubo resultados. Se detuvo a 3 personas que estarían involucradas en el delito de pornografía infantil. Tenemos también, dentro de las evidencias, tenemos 2 computadoras, tenemos una laptop, tenemos 10 dispositivos celulares y lo más importante son 10.000 archivos de pornografía infantil donde estarían inmersos niñas y adolescentes. Los detenidos no son personas desconocidas, al menos en el mundo digital. Entre los influencers aprendidos está una modelo guayaquileña que ya había sido denunciada por el mismo delito. Ella fue investigada anteriormente y ahora en su poder se encontró un dispositivo celular el cual tiene almacenado varios videos que estarían relacionados con lo que establece el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, pornografía infantil. Se trata de Luisa E., de 27 años, Samuel C.H., de 23 años, Idris M., de 29 años. A ellos 3 en redes sociales como TikTok se los denomina influencers, por tener de entre 22.000 a 778.000 seguidores. Públicamente eran creadores de contenido para adultos, pero en sus manos se encontró también otro tipo de imágenes. Todos estos videos han sido puestos en cadena de custodia para que la autoridad competente pueda individualizar el comportamiento de las 3 personas aprendidas y cada una de ellas, de acuerdo a lo que estime la autoridad competente, reciba su pena privativa de libertad. ¿Pero cómo operaban? Una de las personas tenía la función de producir estos videos, otra persona cogía, los editaba, hacían cargas, descargas, los comercializaban,
cada uno cumplía un rol dentro de dentro del proceso que vincula el tema de pornografía infantil. En las próximas horas, la Fiscalía formulará cargos a los 3 detenidos. Ellos podrían tener penas de entre 13 a 16 años de cárcel. Andrea Orbe, Noticias 7. Otros temas, la transición en la alcaldía de Quito continúa mediante reuniones entre el alcalde electo Pavel Muñoz y las autoridades salientes. El ganador de las seccionales en la capital compartió en sus redes sociales los avances que ha logrado en temas como el metro de Quito y la revisión técnica vehicular. El pasado miércoles 22 de febrero inició el proceso de transición entre el alcalde actual Santiago Guarderas y el alcalde electo Pavel Muñoz. La primera reunión que tuvo fue con el Metro de Quito. El alcalde electo mencionó que continúan a la espera de la entrega de la construcción a manos de la empresa. Estas cosas deberían estar empatadas contractualmente. Nos queda una preocupación que es el que vendió los trenes. Deberá ya poner, ¿no es cierto?, la infraestructura para que se pueda hacer en su debido momento el mantenimiento de los trenes, y esto va a pasar por un proceso de mediación. Así que es una buena noticia que estemos cercano a que la ciudad pueda tener ya el metro funcionando, pero evidentemente todavía hay muchos detalles para marcar la fecha definitiva. Otro de los temas de interés para el alcalde electo es la revisión técnica vehicular. Muñoz ha tenido 2 reuniones oficiales con la Agencia Metropolitana de Tránsito, centrándose en la no interrupción del servicio hasta el mes de diciembre. Tengo también 3-4 retos que me parecen fundamentales. El primero, evitar traslape de funciones y competencias entre la Agencia Metropolitana de Tránsito y la empresa de obras públicas. Nos acercamos hasta la alcaldía de Quito para poder hablar con alguna de las personas que están a cargo de la comisión de transición por parte del alcalde actual Santiago Guarderas. Sin embargo, nos comentan que sus oficinas no se encuentran aquí en la alcaldía. Les enviamos mensajes y los llamamos para poder conocer cómo se está llevando a cabo esta transición. Sin embargo, no recibimos respuesta alguna. La transición por parte de los concejales actuales para traspasar la información a los concejales electos se da con normalidad. Así cuenta la concejala de Quito, Amparito Narváez. Y para eso les comento que la Secretaría General del Consejo Metropolitano está elaborando una especie de instructivo para ver cómo es el mecanismo de entrega de información. Eso es lo que les puedo informar. Y por su parte, el concejal Diego Carrasco opina que ambas autoridades buscan no frenar la administración por el proceso de transición. Y puede arrancar con la misma velocidad o con mayor velocidad más bien respecto de lo que se ha venido haciendo. Creo que ahí hay un mérito del alcalde Guarderas, y es que él ha logrado de alguna manera estabilizar la administración. Luego de procesos caóticos que teníamos antes, ahora todo está un poco más ordenado y eso sin duda va a ayudar a la transición. Según Guarderas y Muñoz, este proceso tomará cerca de 80 días, es decir, hasta el próximo 13 de mayo, día previo a la posesión del alcalde electo. Manuela Bedón, Noticias 7. El presidente Guillermo Lasso viajará a Costa Rica este miércoles 1 de marzo. Según se conoció, el mandatario firmará el acuerdo comercial con ese país. Allá será recibido por su homólogo Rodrigo Chávez. En la agenda está previsto que también se reúna con empresarios locales en el evento Ecuador Open for Business. Su viaje coincide con la presentación del informe en la Asamblea Nacional sobre el pedido a juicio político. De acuerdo al procedimiento constitucional, el mandatario notificó a la Asamblea la salida del país. Tras el derrumbe del puente sobre el río Márquez, esto es en Napo, y la suspensión del transporte de crudo por el SOTE, el sistema de oleoductos transecuatoriano, Petroecuador informó que están a pocas horas de culminar las labores a fin de restablecer el bombeo de petróleo. El mal clima no se detiene en este sector de la provincia del Napo, donde la semana pasada se cayó un puente y casi provoca daños en la tubería de 3 oleoductos, entre ellos el SOTE, el más largo del país. El último reporte indicaba que este martes acabarán los trabajos técnicos. Estamos únicamente finiquitando unos trabajos de amarre de las líneas de tensión de cables. Hacemos un par de pruebas e iniciamos bombeo hoy mismo. Así dijo el gerente de transporte de la petrolera estatal. Las labores se han dificultado porque desde las 2 de la mañana llueve y llueve. El trabajo tiene como fin mantener un puente aéreo de la tubería, es decir, que esté colgada entre sus extremos. El puente estaba adelante y las vías estaban un poco más atrás, ¿no? Estaban los 3, el poliducto y el oleoducto más atrás. Entonces se fue el puente, estos 3 quedaron atrás. Acá había una estructura que les tenía levantado, ¿no? Les sostenía. Esta estructura se fue porque se fue la base
y se quedó colgada sobre nuestro oleoducto. Esto era peligroso, por lo que debían liberar la presión de la estructura que tenía 12 toneladas métricas de peso. Procedimos a crear otra estructura más atrás con mayor capacidad de anclaje. Tenemos una losa para que de más o menos 10 metros cúbicos de hormigón para sostener la H. Y si bien la tubería de 26 pulgadas o 60 centímetros de diámetro está en el aire y sin daños, el petróleo no puede circular hasta que la situación se resuelva. Con una estructura, como le contaba, colgada sobre el tubo, no podíamos seguir bombeando y correr el riesgo de que en algún momento se rompa y hay un derrame de petróleo con todos los problemas ambientales que eso puede repercutir. Y al otro lado del río, donde no se fue la estructura, de todas maneras la están reforzando. Mientras que en la zona del volcán reventador se analiza construir una variante por encima de la montaña, porque saben que la naturaleza en cualquier momento puede golpear. Lautaro Andrade, Noticias 7. Ustedes juegan. La familia de Henry Miramá está desesperada, pues desde hace 3 meses no saben nada de él. Henry intentó cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá en busca del sueño americano, pero su rastro se perdió por completo. Bueno, Dios quiera que no pase nada y todo bien. Y seguir avanzando y seguir gastando plata. Bueno, eso es. Así que piensa irse de la casa. Esta es la última vez que se escuchó la voz de Henry Miramá. Desde que él ya no está, nada es igual en esta casa. Sin previo aviso, Henry decidió ir en busca del sueño americano cruzando frontera tras frontera. Pero hace más de 3 meses nadie sabe de su paradero. Quisiera saber por si está vivo, si está bien o por dónde está. Quisiera que alguien me ayude a que se comunique con nosotros. Estoy dispuesta a recibirlo, sea bueno o sea malo, pero quiero saber algo de él. Antes de partir le pidió dinero a su padre para viajar y lo último que se sabe es que llegó a la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, donde debía pagar una especie de impuesto para poder cruzar. O sea, todo el mundo es la pasada y todo hasta llegar a Panamá están cobrando $400, $450. O sea, y para pasar te pasan en lancha y de ahí te pasan a la selva y los manes se dejan allá en Panamá. Le dijo que él iba a ir a llegar a Panamá y se iba a comunicar con nosotros. De ahí no supimos más de él. La falta de un trabajo estable y la búsqueda de mejores días sería lo que obligó a Henry a emprender su viaje. Su familia puso una denuncia por desaparición ante las autoridades ecuatorianas, pero hasta ahora no tienen respuestas. Lo que no supieron manifestar es que ellos van a dar parte a las cancillerías o autoridades de Panamá y Colombia, porque en ese tramo fue su desaparición, y que si ellos les dan alguna respuesta nos iban a comunicar, pero no hemos recibido ninguna noticia de parte de ellos. En su vivienda se montó un pequeño altar para pedir a la Virgen María y a los santos que lleven a Henry con bien y que pueda volver a casa. Que Dios le bendiga, que Dios le cuide y le proteja donde quiera que esté. Le amo mucho, mi hijo, le quiero con todo mi corazón. Solo quiero verle vivo, que regrese. Tengo esa esperanza que él algún día va a regresar. Sí, pues queremos nosotros que él llegue a la casa con nosotros. Queremos mucho que regrese. Lastimosamente, Henry no es el primero ni será el último en cruzar ilegalmente las fronteras. El pasado 15 de febrero, un bus lleno de migrantes donde viajaban 22 ecuatorianos se accidentó en una carretera de Panamá. La Cancillería ya confirmó la muerte de 9 compatriotas y otros 2 cuerpos aún no han sido identificados. Con cámaras de Giovanni Murillo, Edison Saavedra, Noticias 7. Angie Hassan, la joven secuestrada en el sector de Sauce 5, en el norte de Guayaquil, apareció en Durán. Sus captores solicitaban $50.000 para su liberación. Sin embargo, la Policía Nacional informó que la unidad antisecuestro UNASE logró ubicarla y en horas de la tarde de este martes la entregaron a su familia.
La joven se reunió con sus padres, quienes estaban preocupados por su desaparición y posterior secuestro. A partir de las 23:50 aproximadamente, momentos en los cuales se trasladaba a su domicilio y fue interceptada conjuntamente con su novio, que se encontraban en el vehículo, por un vehículo en el cual se trasladaban 5 personas aproximadamente. Momentos en los cuales es despojado el novio del vehículo y se le secuestran directamente a la señorita y se llevan conjuntamente con su vehículo. Posterior, este vehículo es encontrado en el sector de La Alborada, en el sector de Guayacanes, y realizan las investigaciones necesarias, ya que se trataba directamente de un secuestro. Luego de 24 horas de este secuestro, la UNACE tiene datos positivos y logran la ubicación de la señorita en el sector de Durán. Este hecho a las 9 de la mañana, justamente en el sector del Divino Niño. 11.000 nuevos profesionales de la salud prevé contratar al Ministerio del Ramo durante este 2023 ante el déficit de personal. La cartera de Estado indicó que se fortalecerá la atención de primer nivel y el modelo de gestión en todas las comunidades indígenas. En el país hay un déficit de al menos 20.000 profesionales de la salud en el sistema público, así lo explicó el ministro del ramo, José Ruales. Mucha gente fue despedida durante el gobierno anterior, incluso antes de la pandemia o después. A decir de la ciudadanía, es urgente fortalecer y mejorar la calidad de la atención en las casas de salud. Sí, indudablemente sí falta médicos, por la demora que tiene cada uno de los pacientes. Especialmente en la especialidad de cada una de las áreas. Porque si no le piden, vaya de medicina general, el de general le transfiere al especialista y es un lío. Con el fin de cubrir las brechas de atención a nivel hospitalario, el secretario de Estado detalló que este año se prevé contratar 11.340 personas a nivel nacional, con un presupuesto de $182.6 millones. Especialistas, médicos generales, enfermeras, odontólogo, en personal administrativo también, pero el personal clave para que funcionen los hospitales. Según el cronograma de contratación, el proceso ya inició en febrero. Por ejemplo, este mes tenemos la contratación de alrededor de 1.600 profesionales. Por ejemplo, hay 700 que entran al Hospital Monte Sinaí, 240 al Hospital Eugenio Espejo. Además, se fortalecerá el primer nivel de atención. Estamos incluyendo 1.360 personas, médicos, enfermeras, obstetrices y técnicos de atención primaria, especialmente en los cantones prioritarios donde hay mayor desnutrición crónica infantil, por ejemplo, donde hay mayor morbilidad. Finalmente, resaltó que hay un proyecto de cambio del modelo de atención en las comunidades indígenas, donde se contratará a 140 personas y alrededor de 200 profesionales en psicología para el programa de salud mental comunitaria. Olga Velasco, Noticias 7. Mucha atención, el registro civil habilitará más de 500.000 turnos para cédulas y pasaportes debido al incremento de la demanda en los últimos 4 meses. Con esto, la institución busca frenar la documentación falsa a través de tramitadores. La sobredemanda de cédulas y pasaportes obligó al registro civil a habilitar 550.000 turnos desde marzo. Sin embargo, también se eliminan excepciones. Nosotros habíamos puesto que con el check-in el ciudadano se podría acercar y con ese documento poder acceder al pasaporte. Al aumentar más turnos, esto ya se puede eliminar y solo vamos a atender a los ciudadanos que hicieron la compra de pasajes hasta el 27 de febrero. Es decir, que quien compró sus pasajes hasta el 27 de febrero podrá acercarse al registro civil y obtener su pasaporte, y quien no deberá sacar su turno en línea normalmente. Además, se gestionó una compra de 1 millón de pasaportes que llegarán a partir de junio. Eso quiere decir que vamos a poder aumentar más turnos y vamos a poder servir más a la ciudadanía, disminuyendo la demanda. Para ello se trabajará en horarios extendidos. El sábado 4 y domingo 5 de marzo se atenderá de 8 a 5 de la tarde para usuarios con cita previa. El objetivo, dicen, es evitar que los ciudadanos caigan en tramitadores. El registro civil ha puesto exactamente cerca de 20 denuncias en fiscalía, han detenido a 11 personas, hemos cerrado
cybers, hemos cerrado agencias de viaje y todo esto ya está en investigación de la Fiscalía siguiendo su curso normal. Según las autoridades, al momento no se han identificado a funcionarios que estén relacionados con tramitadores y en caso de conocer alguno se pide realizar la respectiva denuncia. A somos.eticos@registrocivil.gov.es. Tenemos nuestra unidad de investigación civil donde hace el seguimiento a todos estos casos. En lo que va del 2023 ya se han emitido 600.000 cédulas y en pasaportes ya se han despachado 147.000 documentos. Edison Saavedra, Noticias 7. El Fondo de Investigación para la Agrodiversidad, Semillas y Agricultura Sustentable entregó este martes el financiamiento para una ventana de proyectos enfocados al desarrollo del sector agropecuario. Según los datos del Ministerio de Agricultura, cada dólar promueve el crecimiento económico del sector en $3. Para este 2023, la inversión es de 2,5 millones con el fin de generar nuevas tecnologías. Estamos tratando de que todos los esfuerzos delineados esta vez sí vayan apuntados a que la productividad del Ecuador, en los productos que son tradicionales, como la diversificación necesaria, porque es necesaria una diversificación y el rescate de nuestras semillas y nuestros productos ancestrales. Es necesario, porque el mundo necesita alimento. Qué mejor que empezar a entregarle alimento nuestro, alimento del que nosotros sabemos producir por nuestros ancestros. La idea es fortalecer la productividad de todo esto y combinarlo con la transición agroecológica de la producción nacional. Como lo anunciamos, el municipio de Quito anunció que cubrirá el valor de los vehículos que resultaron afectados tras un deslizamiento de tierras en el estacionamiento de Zambisa, eso es en el norte de Quito. Además, se habilitó un parqueadero temporal a fin de que los autos con pico y placa puedan permanecer allí. Así amaneció el estacionamiento de Zambisa tras el deslizamiento de tierra registrado la noche del pasado lunes. Al momento todavía existen autos afectados que no han sido retirados por sus dueños. De los 11 vehículos, 7 de estos permanecen en el estacionamiento Zambisa, custodiado desde la noche de ayer. 4 vehículos fueron retirados por los propietarios. Darío Sánchez es uno de los propietarios de los vehículos afectados. Él llegó al lugar 10 minutos después de registrado el derrumbe. Los carros iban siendo arrastrados por la tierra y iban chocándose unos contra otros y tocó esperar a que todo pase, que se siente el polvo y poder nosotros ver qué daño tenía nuestro vehículo. Aún no se conocen las causas exactas del deslizamiento. Sin embargo, la empresa metropolitana de obras públicas aseguró que correrá con todos los gastos. 5 de ellos presentan daños menores. Uno de estos sí presenta daños, pensaría yo que si es total. Para suplir la demanda se habilitó un espacio provisional. Sin embargo, este no es el único hecho registrado en el estacionamiento de Zambisa. Hace algunos días también se denunció que un automóvil fue totalmente desvalijado. Y estamos realizando una investigación. El afectado no ha presentado la documentación para que el seguro inicie el proceso. Autoridades tenían un plan para adecuar el espacio que implicaba un cerramiento, una garita elevada para el guardia, baños, entre otros. Sin embargo, con lo ocurrido, ahora se piensa en otros planes. Pues más bien vamos a analizar si existe algún otro predio que preste las garantías y obviamente que sea un espacio considerable. Edison Saavedra, Noticias 7. Ahora sí estamos con Fernando Estrada para el segmento de deportes, mi querida María Mercedes, y hay mucha información porque también los ecuatorianos tienen participación importante en torneos internacionales. Como la FA Cup. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, caramba, dice el productor. Bien, bien, María Uno Mercedes. aprende aquí, uno aprende. Está familiarizada con la FA Cup, con la Carabao Cup, con la que sea que se le cruce. Así que bien, María Mercedes. Me alegro que usted esté bien informada, al igual que Byron, con respecto a lo que viene en los deportes. Sí, vamos a hablar de la FA Cup, porque hay jugadores ecuatorianos que han logrado clasificar sin duda alguna pues a la siguiente etapa, así que vamos a estar con lo que pasó con el Equa Brighton, señores. Ya vamos a revisarlo. Primero vamos con el Nacional, porque el cuadro militar ya está en tierras colombianas pensando en lo que va a ser el enfrentamiento ante el Deportivo Independiente de Medellín. La ida no fue muy alentadora, es verdad que fue empate,
que no está todo perdido, pero creo que el Nacional debió por lo menos irse con la ventaja mínima. Acá jugando en el Rodrigo Paz Delgado, el Deportivo Independiente de Medellín se había adelantado en el marcador, pero el Nacional logró recuperarse, logró hacer mejor las cosas, logró seguir mostrando una imagen muy alentadora en esta. Yo creo que también tiene mucho que ver con el mérito del rival, porque el rival hizo cambios importantes, arriesgó, fue a hoyos que no va. El Nacional, que está hospedado en el Hotel San Fernando, en la ciudad de Medellín, esperando pues lógicamente la hora del partido, pues y en las próximas horas intentará poder lograr una clasificación que en principio, hay que decirlo, el DIM siendo local, uno entiende que es el favorito, pero Flamengo, veremos lo que sucede en esa definición. Lo hará el Deportivo Independiente de Medellín ante el Nacional y también lo hará Millonarios, enfrentando a la Universidad Católica. Pero vamos a hablar de lo prometido, de lo ofrecido en este caso, como es la FA Cup, donde el Equa Brighton consiguió la clasificación, y lo iba a hacer con una sola anotación que iba a bastar para poder clasificar en este caso ante su rival de turno. Vamos a revisar junto a ustedes en las imágenes, mi querido productor, póngale play. Acá estaba, ¿no? El equipo de McAllister, el campeón del mundo, de Moisés Caicedo, en el palo, ya de todas maneras minuto 92. Miren, clank, termina y no termina ingresando. Bien, vamos a cambiar completamente de disciplina. Vamos a hablar ahora de hombres destacados, en este caso en la Fórmula 1. Lo reconocen seguramente muchos que son amantes de la Fórmula 1. Ahí está, el señor Fernando Alonso, mi tocayo, que está piloteando en este caso el karting, en este caso, no los karts. Sí lo ven ustedes ahí maniobrando. Acá la chica la tenía un poco nerviosa, creo yo. Un poquito nerviosa. Lo cierto es que la Fórmula 1 está de vuelta este fin de semana. Regresa un espectáculo con el Gran Premio de Bahrein, donde se va a abrir pues lógicamente el telón. Y en la parrilla de salida estará Fernando Alonso. Antes de Elo, el piloto asturiano ha grabado pues una entrevista para Vamos sobre Ruedas, donde ha puesto a prueba la serenidad de la periodista, en este caso Nira Juanco, que es la que ustedes ven en pantalla, que la puso más que nerviosa, creo yo. La chica no está acostumbrada a este tipo de maniobras. Y miren cómo termina poniendo nerviosa, en este caso, a la periodista. El gran Fernando Alonso, que tiene un historial fantástico en la Fórmula 1. Y seguimos revisando distintas disciplinas para todos ustedes. Viajamos hasta dónde, me dice el productor, hasta Dubái. ¿Qué les parece? Agarremos pista, vámonos hasta Dubái para ver qué pasaba en el ATP 500 que se disputa en aquel país. Sobre la superficie de arcilla en este caso, y había protagonismo ecuatoriano, Gonzalo Escobar, que junto al bosnio Brick, su compañero, iba a terminar consiguiendo la clasificación en este caso en el dobles. Bien por esta pareja que ganó 6-1, 6-3 a sus rivales de turno, que fueron en este caso el jugador Al-Yanahi y Karim Alaf. Fueron los rivales para el ecuatoriano y el bosnio. Por cierto, hablando de tenis, en la madrugada terminó jugando Emilio Gómez, les cuento, en otro ATP 500, pero en este caso el de Acapulco, donde el ecuatoriano terminó enfrentando al preclasificado número 7 del torneo en este caso, y no cualquier jugador, es Tommy Paul, un jugador que ya lo había vencido incluso Emilio Gómez cuando Emilio ganó su primer torneo Challenger en Tallahassee en el año 2019. Lo había vencido el ecuatoriano, pero Tommy Paul ha tenido un crecimiento importantísimo. Hoy es de esos jugadores promesa incluso del circuito, que da pelea y de la buena, por cierto, a Tommy Paul. Lo cierto es que el ecuatoriano cayó en un realmente inconsistente primer set, 6-1, y en el segundo hizo un gran segundo set que se lo llevó de todas maneras Tommy Paul 7-6 en el tiebreak. La verdad es que Emilio tuvo muchas posibilidades de ganarlo, hizo un gran segundo set, no le alcanzó y terminó cayendo en su duelo en Acapulco. Acá en Dubái, en todo caso, buena victoria del ecuatoriano Gonzalo Escobar, nuestra principal raqueta de dobles en el equipo Copa Davis, junto con su pareja, el bosnio Brick.
noticias del mundo, la cifra de fallecidos por el terremoto del 6 de febrero en Turquía y Siria aumentó a 50.000. En esas naciones los movimientos telúricos aún continúan. El terremoto en Turquía y Siria del 6 de febrero provocó la muerte de más de 50.000 personas. La cifra surge de un balance compilado el martes por la AFP a partir de varias fuentes y que refleja un aumento en el saldo de fallecidos en Siria. El terremoto sacudió varias regiones del oeste y el norte de ese país, fragmentado tras casi 12 años de conflicto. En las zonas controladas por el gobierno, el Ministerio de Salud sirio registró más de 1.400 decesos. En las regiones que quedan fuera de su control, fronterizas con Turquía, las autoridades locales dieron cuenta de más de 4.500 muertos. Mientras tanto, el último balance oficial en Turquía, divulgado el domingo, es de más de 44.300 muertos. El lunes, el Banco Mundial estimó que solo en el territorio turco el terremoto causó daños por más de 34.000 millones de dólares. Este monto no toma en cuenta el costo de la reconstrucción, que se calcula sea potencialmente el doble. María Mercedes Castro, Noticias 7. Ya aumentan los cruces ilegales de migrantes hacia Estados Unidos, pero en la frontera norte, esto es en Canadá, en pleno invierno, lo que produce mayores probabilidades de morir congelado. Un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Las bajas temperaturas en la frontera de Estados Unidos con Canadá están cobrando la vida de migrantes, como un mexicano de 45 años encontrado sin vida en Vermont. Su muerte es una de varias registradas y Robert García, jefe de la patrulla fronteriza en el área de Swanton, ha documentado en su Twitter los cruces ilegales a temperaturas por debajo del punto de congelación, en algunos casos de familias con niños y en otro, como indica esta fotografía, que hasta pasan descalzos. Hay muchas personas que se lucran de prestar, de vender un servicio, te llevo hasta tal sitio, ya llegas a tal lugar, llamas, pides un taxi, llegaste. En teoría suena muy fácil, pero en la realidad la gente se encuentra con situaciones que llegan a la frontera con sandalias, con ropa no apropiada, a temperaturas de menos 10, menos 15. El tráfico de migrantes va en aumento desde Canadá a Estados Unidos y viceversa. Desde el pasado mes de diciembre, varios migrantes varados por sus procesos migratorios en Nueva York iniciaron su travesía hacia Canadá y según CAFLA, se han procesado a razón de 100 solicitudes de asilo diarias. Creo que las personas como que lo agarran como una moda, ¿no? Salir corriendo de un sitio para irme a Estados Unidos, luego salir corriendo de Estados Unidos para irme a Canadá. Ya van más de 1.500 personas que han sido detenidas en la frontera noreste del país por cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos desde octubre pasado, lo que representa un aumento 10 veces mayor en comparación con el año anterior, según estadísticas oficiales. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El gobierno de Hong Kong levantó la restricción del uso de mascarilla tras 3 años de una ley que obligaba a los ciudadanos a usarla en espacios públicos, tanto abiertos como cerrados. Adiós a la última gran restricción vigente vinculada a la pandemia del coronavirus en Hong Kong. A partir del miércoles, los habitantes ya no tendrán la obligación de llevar mascarillas, una medida que ha estado vigente por casi 1000 días. Así se anunció que el requisito de la mascarilla se cancelará completamente a partir de mañana 1 de marzo, incluido en espacios cerrados, abiertos y de transporte público. Hong Kong era uno de los últimos territorios del mundo en exigir el uso de la mascarilla en casi todos los sitios públicos. Creo que hacen bien en terminar con la obligación de las mascarillas. Han pasado 3 años y mucha gente tiene quejas. Una vez que se cancele, la gente podrá volver a respirar aire fresco y mantener conversaciones cara a cara sin mascarillas. La mascarilla es como una parte de mi cuerpo. Si dejo de llevarla, me costará un poco acostumbrarme. María Mercedes Castro, Noticias 7. Vamos a revisar lo más destacado del mundo en nuestro siguiente resumen internacional. Perú intensifica las medidas para combatir el dengue en el país. Trabajadores del Ministerio de Salud fumigaron el cementerio El Sauce en Lima el pasado lunes. Esto con el fin de evitar la presencia y reproducción del mosquito Aedes aegypti, uno de los principales transmisores de dicha enfermedad. El gobierno peruano decretó estado de emergencia en 13 departamentos del norte, centro y sureste de Perú. Ya se han reportado al menos 11.000 casos de contagios y 16 fallecidos a nivel nacional.
Tras evidenciarse un aumento considerable en el flujo migratorio en el país, el gobierno chileno desplegó militares para resguardar las fronteras con Perú y Bolivia. Esto para controlar el ingreso de inmigrantes por pasos no habilitados. La medida regirá en las zonas de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, aunque en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera se amplió una zanja de 600 metros para el mismo fin. Las mismas también han sido utilizadas por diferentes bandas criminales que construyeron puentes para cruzarla. Aumentan a 64 los fallecidos por el naufragio de un barco en la región sureña de Calabria, en Italia. Los ataúdes de las víctimas fueron colocados el martes en un centro deportivo de Crotona para que sus familiares puedan reconocer sus cuerpos. La cifra de los pasajeros de la embarcación aún no es exacta y se teme que el número de muertos aumente aún más. Las autoridades continúan con la búsqueda para encontrar a las víctimas lo más pronto posible. En Irán, al menos 650 niños han sido presuntamente envenenadas por gas tóxico y, según se ha reportado, al menos 194 fueron envenenadas en la última semana. Hasta el momento no se ha provocado la muerte de ningún estudiante. El primer caso de esta índole se registró a finales de noviembre en la ciudad santa de Qom. Decenas de las jóvenes afectadas tuvieron que ser hospitalizadas. Los estudiantes se quejaron de dolores de cabeza, palpitaciones del corazón, náuseas y mareos. Una de las posibles causas de estos envenenamientos se debe a las protestas masivas suscitadas en septiembre, originadas por el asesinato de una joven iraní que no portaba el velo en público, según lo dictaminó la ley. María Mercedes Castro, Noticias 7. Queremos reiterar la noticia de que el presidente de la República, María Mercedes, va a viajar a Costa Rica el día de mañana a partir de las 7 horas porque tiene una reunión con el presidente de ese país a fin de firmar un nuevo acuerdo comercial, un TLC, que lo venían ya trabajando ambos países desde hace más de un año. En la agenda está previsto que también se reúna con empresarios locales en el evento Ecuador Open for Business. Su viaje coincide con la presentación del informe en la Asamblea Nacional sobre el pedido a juicio político, de acuerdo al procedimiento constitucional. El mandatario notificó a la Asamblea su salida del país. Y a propósito de este viaje, nuestro compañero Edison Saavedra viajará con un colega nuestro también del equipo de producción para cubrir este viaje del presidente a la nación centroamericana y también nos dará un reporte mañana temprano en la mañana desde la base aérea. Tendremos ese informe a partir de las 7 horas en la primera emisión Noticias 7 y a partir de las 7:30 tendremos nuestro invitado, el abogado constitucionalista Ismael Quintana. El tema que se abordará será el juicio político al presidente Guillermo Lasso a partir de las 7:30, todos cordialmente invitados. Los esperamos. Buenas noches. Buenas noches.